Yo quiero hoy, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Quiero hablar sobre la fe de los antiguos. El Señor me ha instruido, me ha movido por su espíritu, siempre orando al abrir la palabra. Siempre estamos en la palabra y Dios nos va dando, vamos ahí guardando, archivando, mientras Él nos va dando, hasta que Él nos dice, pues, háblalo. Y tratando de vivirlo también antes de hablarlo, porque toda palabra es para ser vivida. Toda palabra que Dios da no es para hacernos sabios, para impartirnos simplemente conocimientos teóricos, sino para que la vivamos. ¿Cuánto lo creen? Siempre pensemos así, que toda palabra que desciende de Dios es una semilla de vida. La palabra es una semilla de vida. No es un concepto teológico, filosófico, natural, ni tampoco teórico. La palabra es una semilla de vida, es para hacerse vida. Por eso el Verbo se hizo carne. Y qué bueno que Jesucristo se le llame el Verbo. Hubo un cantante que tal vez muchos de ustedes conocieron o conocen, que cantaba y decía que Jesucristo es verbo, no sustantivo. Él lo dice, lo canta en otro contexto, ¿verdad? El contexto social. Pero es una realidad, en el sentido espiritual, bíblico, es una realidad. Jesucristo no es simplemente un personaje para que lo estudiemos, su biografía, y lo conozcamos como estudiamos otros personajes de la historia, simplemente para inspirarnos y ser impresionados. Jesucristo es vida que se mete dentro. Y también se hace verbo en nosotros. Acción, diga acción. El reino, la vida del reino es un verbo hecho carne. Y cuando veo esto, que es lo que vamos a estar mirando, la vida de los antiguos, no simplemente vamos a hablar de las vidas específicas de ellos, sino de su fe. Porque lo que distingue la vida de un hijo y de una hija de Dios es su fe. El testimonio de su fe. Lo que te distingue a ti y lo que me distingue a mí en la tierra es el testimonio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es la cápsula de Dios en nosotros. En tu fe está el contenido de Dios, en tu fe. Por eso no es una fe mental. La fe no es algo mental, no es un concepto, una concepción mental. La fe es vida en tu espíritu, es un poder vivo que se gesta en tu espíritu, es una semilla de vida en tu espíritu que te impulsa, que te inspira, que te mueve a hacer lo que eres y a hacer lo que haces, que produce un testimonio. Eso es la fe. La fe es el contenido de Dios en nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque el muerto no cree. Un muerto no puede creer. Y cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, que mi espíritu estaba desconectado de Dios, del Espíritu de Dios, eso significa que yo estaba muerto. Existía, respiraba, trabajaba, me movía, pero espiritualmente, en cuanto a Dios, estaba muerto. En cuanto a la vida del cielo, estaba muerto. No había vida del cielo en mí. No había vida de Dios en mí. No había operación del Espíritu en mí. No había palabra operando, palabra de Dios operando en mí. Y todo aquel que no tiene nada del cielo en su vida está muerto. Existe, pero está muerto. El que no tiene algo de Dios dentro de sí está muerto. Porque solo Dios es verdadera vida. Él es el Dios viviente. Aleluya. Y estábamos muertos. Entonces un muerto no puede creer. Por eso, antes de que tú pudieras decir, Jesús, te acepto como mi Señor, mi Salvador de mi vida, el Señor tuvo que resucitarte. ¿Cuántos están leyendo el libro La vida en el Espíritu? Vamos a ver, todos los que tienen el libro La vida en el Espíritu le están leyendo. Levanten su mano. Levántela. Ustedes ven, hay muchas manos que no. Mire, ese libro usted tiene que leerlo.
Nuestro libro es la Biblia, ustedes me entienden, pero ahí lo que hay es Biblia en ese libro, es palabra de Dios explicada. Si usted no tiene ese libro, está en el internet ya, ¿verdad? Tienen que leerlo, está en el internet. ¿Por qué? Porque ahí se expone la vida de Dios en nosotros, como pocas veces usted la ha escuchado. Y usted tiene ese privilegio. Allí usted va a entender qué es lo que pasó cuando usted nació de nuevo. Y Dios depositó su fe, su palabra, su espíritu en usted. Y va a entender qué significa que usted estaba muerto. ¿Qué significa la nueva creación en usted? Ahí es que se gesta la fe. Por eso es que la fe no es algo que te da, la fe de la que estamos hablando, la fe de los antiguos, que es donde nos vamos a meter. Esto lo hago como una introducción a todo lo que viene, porque vienen muchas cosas por ahí, con la ayuda del Espíritu Santo. Y no es porque ya yo la tenga así organizada, es porque ya el Espíritu me ha dado como algo así, ustedes saben, misterios en mi mente, en mi espíritu, de muchas cosas que vamos a hablar sobre la fe. Y el Señor la va organizando en el camino, ustedes saben, orando, buscando, metido con Él. Uno dice la palabra demanda que Él te dará. Uno demanda y el Señor te abre el panorama por su espíritu. Pero es importante entender que la fe es vida de Dios en ti. Que antes de tú entregarte a Jesús, tú no tenías fe, no podías creer. De la fe que estamos hablando, esa fe que se gesta no en tu mente ni que te provee una filosofía, sino ni una religión. Es la fe que Dios produce en ti, por su espíritu y por su palabra. La fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y esa palabra no es logos, es la rema, es una palabra con un contenido de espíritu divino, que es sembrada en tu espíritu. Porque no toda Biblia que se predica es palabra de Dios. Cuando los apóstoles y los profetas hablaban de una palabra de Dios, no era simplemente decir lo que Dios dijo, sino decirlo en el espíritu, con un contenido del espíritu que penetra en tu espíritu. Porque el diablo usó la palabra con Jesús y no tenía espíritu. Se le predicó en el desierto para hacerlo caer, para tentarlo. Porque está escrito, está. Muchos pueden decir, escrito está, la Biblia dice. Pero eso tiene que venir en el espíritu que la inspiró. Cuando eso entra a nuestro espíritu y esa palabra viva se hace vida en nosotros, entonces esa fe se gesta, se desarrolla y esa fe opera un testimonio en nosotros. Y de esa fe que vamos a hablar, la fe de los antiguos. Bien, amados. Bueno, vamos a la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. Vamos a leer, no voy a leer todo el capítulo, voy a estar brincando un poquito porque vamos a ganar tiempo y vamos a enfocar el contenido que vamos a estar tratando. El verso 1 al 2. Mire usted conmigo allí. Dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. En el original es la sustancia de las cosas que no se ven, la fe. La sustancia en el original. Y esa sustancia, como yo le dije, es un depósito de Dios, del Espíritu de Dios, por una palabra que Dios te dio, te sembró en tu espíritu. Eso gesta esa fe que va a determinar todo el resto de tu vida y te va a conducir. Esa fe es la que va a gobernar todas las dimensiones de tu vida hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios que viene en ti y no se acaba y no se va. El justo por la fe vivirá. ¿Okay? Dice el 2. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Ese es el texto clave, donde el Espíritu me enfocó la rema para esta serie de exposiciones. Por esa fe recibieron buen testimonio los antiguos. En el verso 4 habla de la fe de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Abel ofreció a Dios. En el 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado. Y en el contexto dice, que porque tuvo testimonio de haber agradado. Por la fe agradó Enoc. Fíjese que Abel ofreció y Enoc agradó por la fe. Luego en el verso 7, mire, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, ¿qué hizo? Construyó el arca, edificó. Por la fe Noé edificó, construyó, preparó el arca. Entonces, Abel ofreció, Enoc agradó, caminó con Dios. Eso es lo que quiere decir, agradó porque caminó con Dios en Génesis 5. En el 7, Noé construyó, edificó por la fe. Luego, usted se va conmigo al 20, el verso 20. Perdón, el 8, el 20 no el 8. Sí, Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir. Entonces Abraham salió por la fe. La fe lo impulsó a salir. Lo sacó de Ur, de los caldeos. Abraham. Luego, en el verso 20, ahora sí, dice que por la fe Isaac bendijo. Por la fe. También Jacob bendijo por la fe en el verso 21. El 22, José dio mandamiento sobre sus huesos. Oiga, profetizó el éxodo antes de que sucediera. Tremendo el caso de José. Sabía que iban a salir y dijo, mis huesos se van con ustedes. Por la fe, hermano, porque faltaba mucho para eso. Entonces, en el verso 23 al 24 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Por la fe los padres de Moisés lo cuidaron. Lo guardaron, lo escondieron. Niño de propósito. Por la fe, hermano, fue la fe que hizo que construyeran ese junquito, esa cunita de junco. La prepararan. Cada tejido del junco era un acto de fe de sus padres. Santo. Si nosotros cuidáramos a nuestros hijos por la fe, fueran diferentes. Tesoros de Dios, generaciones de Dios. Qué lindo esto, amado. Por la fe lo guardaron, lo cuidaron. Dios les reveló que ese niño era diferente a todos los demás. El verso 24 dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó por la fe. En el verso 30 dice que por la fe cayeron los muros. Tumbaron los muros por la fe. El ejército bajo Josué. Tumbaron los muros por la fe. Luego, 33 al 34, por la fe conquistaron. Estos conquistaron reinos. Hubieron conquistas que se dieron por la fe. Porque los justos, los hijos de Dios, conquistan por la fe. Hermano, por la fe. Luego, siga leyendo hasta el 34. Sofocaron. Violencia del fuego, dice la versión que tengo yo. Escaparon del filo de la espada por la fe, hermanos. Sacaron fuerzas de debilidad por la fe. Oiga, de verdad que en la fe hay muchas cosas, ¿eh? ¿Y usted cree que esa fe que Dios puso en usted es para que usted viva la vida cristiana en un nivel tan bajo? Mire cuántas cosas hay en ese contenido de la fe. Lo que pasa es, hermano, que vivimos distraídos. No sabemos lo que se nos fue depositado dentro. Y ojalá que por esta serie Dios nos abra ese mundo interno. Es como que, ¿sabe qué es lo que yo pienso que el Espíritu va a hacer con nosotros a través de esta serie a medida que Dios me permita? Que Él nos va a meter a nosotros mismos dentro para que sepamos qué es el depósito que Él ha puesto en nosotros. El potencial que hay en cada uno de ustedes y en mi vida.
para vivir la vida que Dios. Hermano, Dios nos ha equipado de una manera tan poderosa para vivir esta vida del cielo en la tierra. Y usted sigue leyendo todo lo que por la fe sucedió. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga ejércitos enemigos. Hubieron mujeres que recibieron por resurrección a sus muertos, mujeres de fe. Dice que también resistieron por la fe. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas, azotes, cadenas, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por la fe, hermano, su fe lo llevó a vivir así. Por eso yo me ruborizo. Se me calientan las orejas cuando yo escucho ciertas exposiciones hoy en los predios cristianos que te presentan la fe como una varita mágica, como la botella de un mago, de un genio. Como que tú la frotas la fe y sale el genio y te resuelve tus deseos. Mire lo que la fe. Hubieron muchos que por la fe ciertísimamente fueron muy bendecidos por la fe. Pero hubieron muchos que sufrieron por su fe también. Pero el énfasis está en que la fe de Dios te hace resistente, te lleva a resistir, aguanta, hay capacidad de aguante en tu fe. Verso 39, dice que todos estos, aunque recibieron ¿qué? Entonces usted va a correlacionar eso con el versículo 2. Recibieron buen testimonio por la fe. Después de hablar de todo lo que el Dios autor de la fe operó en ellos y a través de ellos, se le llama eso un testimonio. Recibieron buen testimonio por la fe. Aunque recibieron buen testimonio, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Diga, recibieron buen testimonio, pero no recibieron la promesa. Oiga, y eso se entiende. Que Dios te hace promesas y mientras tú vives en la tierra, levanta en ti un testimonio y dice, el contenido de la promesa viene después. Porque yo, mientras tú estuviste en la tierra, yo me propuse darte la fe para levantar un testimonio. La iglesia, tú y yo, no debemos, mientras vivimos en la tierra, escucha bien, amado, amada, no debemos estar tan concentrados y distraídos en las promesas, en las cosas que vendrán, porque sabemos que vendrán, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. El reino que Él prometió, todas las bendiciones en Cristo, todo eso va a venir, porque Dios no puede mentir. Pero nosotros tenemos que aprender que la capacidad operativa de la fe, el depósito que Dios nos dio de fe, principalmente está enfocado en levantar un testimonio en la tierra. El cumplimiento de las promesas vienen después. Porque dice que Dios no quiso perfeccionarlos a ellos aparte de nosotros. Dios va a premiar a todo el mundo junto. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Dios quiere hacer esa fiesta con todos juntos los que corrieron la carrera de la fe. Pero con todos nosotros, los que vivieron antes de Jesús, los que estamos después de Jesús, el Padre está enfocado, está fajado, operando en nosotros y por medio de nosotros un testimonio en la tierra. O sea que lo más importante, diga ahora mismo, lo más importante es el testimonio de nuestra fe.
el testimonio de tu fe es en lo que Dios está enfocado ahora. Las promesas vienen después. Muchos han perdido el testimonio porque quieren a la promesa ahora. Cuando la iglesia se enfoca mucho en las promesas, no se ocupa de manifestar el testimonio. Y ahí lo dice, que esos antiguos, ellos tuvieron, su fe produjo un testimonio. Murieron, se fueron, pero dejaron un testimonio que mírenlo aquí está la lista. Ahí está el salón de la fama de los héroes de la fe. Que nos inspira a nosotros a seguir corriendo. Pero continúe leyendo para que usted vea. Verso 40, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Y qué era algo mejor? Ustedes saben que el tema de la carta a los hebreos es corregir una situación que se estaba dando en la iglesia hebrea. Y es que ellos estaban dándole más importancia, valorando más las leyes de Moisés. Otra vez se estaban regresando a los ritos del judaísmo, el pacto, la circuncisión, las reglas mosaicas, y estaban quitándole a Cristo el valor. Hasta los ángeles le estaban dando más importancia que a Cristo. Algunos, se estaban enseñando esas cosas en la iglesia otra vez. Y el escritor a los hebreos le dice, ustedes están retrocediendo. Es importante que entiendan que nada es más importante que Jesús. Y comienza hablando de Jesús como el más importante que todo. El más importante de todo. Y ese el objetivo principal de la carta a los hebreos es que lo que la persona, la obra, la enseñanza de Cristo, la vida que hay en Jesús es más elevado y más importante, es superior a todo. Y por eso lo compara con la ley, lo compara con el sacerdocio levítico, lo compara con los ángeles, lo compara, y siempre Cristo es superior, Cristo es superior, Cristo está por encima de todo eso. Entonces aquí dice, terminando el capítulo 11, hablando de la operación de la fe en los antiguos, dice que Dios no quiso a ellos perfeccionarlos aparte de nosotros, porque Él tenía algo superior, algo mejor para nosotros. Y eso, verso 1 del capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también ahora, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? ¿Por qué se llaman testigos? ¿Qué es un testigo? En el original, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra testimonio es evidencia. Es un recurso de evidencia para probar, un recurso probatorio. Algo que prueba la verdad, algo que prueba la realidad. Dios, amados míos, no ha hecho uso de ningún otro recurso para probar que Él está operando en la tierra, para manifestar y revelar su poder, sus obras, su propósito en la tierra, sino que la vida tuya y la mía. La vida de su iglesia, la vida de su pueblo. Así como usó las vidas de esos antiguos para revelar que Él estaba presente en la tierra y que estaba llevando a cabo una obra poderosa de propósito eterno en la tierra, así usa la iglesia como un recurso para Él manifestar su poder y su realidad de su obra en la tierra. A eso se le llama el testimonio. Oye, esos hombres no dieron un testimonio, ellos fueron un testimonio. Eso es lo que dice en el 12:1. Y por eso se le llama testigos. Ellos fueron la evidencia, su vida, sus obras, lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos. Y cuando el Señor dijo, me seréis testigos, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Ustedes serán la evidencia de mi presencia y de la operación y del poder de mi resurrección en la tierra. Tú eres un testimonio. Lo que tú eres y lo que tú haces es un testimonio de tu fe. Y Dios la está operando por su Espíritu en ti. No estás aquí para perder el tiempo, para distraerte. No estás aquí para buscar lo propio. No te dejó Dios en la tierra para que tú estés ocupado, ocupada en cosas efímeras, triviales, sino para constituir en ti un testimonio poderoso en la tierra de que Él vive, Él reina, Él tiene el poder, Él salva, Él libera, Él es el Dios verdadero. Aleluya.
Y el escritor a los hebreos dice, tenemos una nube alrededor de testigos. Esos antiguos con su fe, la forma como vivieron, cómo corrieron esa carrera, son un testimonio para nosotros que nos inspira a seguir corriendo como ellos. Gladiadores del cielo. Diga, yo soy un gladiador del cielo. Por la gracia de Jesucristo. Y luego, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia. Paciencia es perseverancia. La carrera que tenemos delante de nosotros. Y mire el 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo mejor que Dios tenía para nosotros es la revelación de Jesús. O sea, lo que está diciendo el escritor a los hebreos, si los que corrieron, los antiguos, por su fe te inspiran, Cristo, que es el autor y el consumador de esa fe que ellos tuvieron, tiene que inspirarnos a nosotros mejor. O sea, los que siguieron el ejemplo de esos hombres jamás pudieron estar más inspirados a ser fieles y a llevar a cabo la obra del testimonio en la tierra que nosotros, que tenemos la revelación de Cristo. Oiga, porque esa fe que movió a esos hombres, a esos antiguos y a esas mujeres antiguas, era la fe de Cristo, era Cristo mismo en ellos, el Espíritu de Cristo en ellos. Pero ahora nosotros tenemos la revelación de Jesús y el Espíritu de Cristo operando en nosotros, ya no como alguien que vivió la fe en la tierra y por sus hechos nos inspira, sino como el que produce la fe, el que produjo en ti la fe y la va a consumar, la va a llevar a su plenitud. Por eso los ojos tienen que estar en Él. Diga, el testimonio de Cristo es el más alto, es el más elevado y es el que más me inspira. Aleluya. Así que inspírate en Jesús. Entonces la fe no es solamente un vehículo para llevarnos a Cristo y al cielo. En Hebreos 11 podemos ver eso. La fe no fue depositada en nosotros para convertirse en un vehículo que te lleva a Cristo y te lleva al cielo. Sino, la fe es un poder espiritual que nos capacita y nos inspira para establecer y dejar atrás un testimonio en la tierra. Para establecer y dejar atrás un testimonio en la tierra. En mi vida yo caminé en las calles de San Pedro de Macorís. Caminé en las calles de Consuelo. Ejercí trabajo ministerial. Dios obró a través de mí en esas calles de Consuelo. Ministré en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Luego el Señor me trasladó a las Antillas Holandesas. No pude evitar mirar atrás cuando pensé en esto que le estoy comunicando a usted. Dios, más de 20 años en Antillas Holandesas y en el Caribe. Ahora tengo 5 años en Estados Unidos y yo miraba y pensaba, ¿qué he dejado atrás? ¿Qué he dejado atrás en ese transitar de fe? ¿Y qué estoy dejando atrás
en este transitar donde me tiene Dios ahora? ¿Qué está estableciendo Dios en mi vida y a través de mi vida? En los lugares por los cuales me conduce, me pastorea, me guía, me usa. Es muy importante pensar en eso, amado. Igual que yo, tú has corrido tu trayectoria. Tú has transitado tus caminos en tu vida cristiana. Has pasado por muchos lugares y ahora estás aquí. ¿Qué has dejado atrás de donde viniste? Tal vez lo que hemos dejado atrás no es tan impactante como debería ser, o no ha mostrado a Dios de una mejor manera como debería mostrarlo, o no ha cumplido propósito como Dios se lo trazó en mi vida, nunca es tarde para retomar el camino, para poder establecer el testimonio y levantar el testimonio. Un testimonio de vida, un testimonio de poder, un testimonio de eficacia, donde quiera que vamos. A Dios le interesa mucho qué pensarán de ti, qué hablarán de ti aquellos que fueron influenciados por ti y los que están siendo influenciados por ti. Mi pastor ha dejado un testimonio de vida en mi vida. ¿Cuántos años? Desde los años 98 hasta ahora. ¿Cuántos años son? ¿20 años? En relación con mi pastor. Wow, son muchos. No me lo imaginaba. Y su fe, su testimonio de fe ha marcado mi vida. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Esos antiguos dejaron una marca. Dejaron huellas. Que dice que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Tú estás dejando huellas. Porque Dios no diseñó la fe, no depositó esa semilla de vida en ti, en tu espíritu, simplemente como un cohete para llevarte a Cristo y al cielo. Dios quiere levantar un testimonio en la tierra mientras te lleva al cielo. Establecer un testimonio. Por ella alcanzar un buen testimonio. Diga buen testimonio. Diga no solo un testimonio. Diga un buen testimonio. Diga un buen testimonio. Nueva York necesita un buen testimonio del reino. Un buen testimonio. Las naciones necesitan un buen testimonio. Tu esposa, tu esposo, tus hijos necesitan un buen testimonio. Tu trabajo necesita un buen testimonio. Tus hermanos. Dios quiere levantar un buen testimonio. Quiere seguir ondeando la bandera del buen testimonio. Por eso le dijo a Israel: mira Isaías para que usted vea algo sobre esto. Alcanzar un buen testimonio los antiguos. Isaías 43. Vamos a comparar esto con el Antiguo Testamento. Me tocó este pasaje y digo, esto tiene que ver mucho con lo que Cristo también hizo con la iglesia. Isaías 43, verso 10. Vamos a leer desde el 8. Dice Isaías 43, 8 en adelante. Si lo proyectan, usted puede leerlo en la pantalla y así aprovechamos mejor el tiempo. Dice: haz salir a un pueblo que es ciego aunque tiene ojos, y que es sordo aunque tiene oídos.
Congréguense a una todas las naciones y reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto y que nos haga oír las cosas antiguas? Que se presenten, ¿quiénes? Sus testigos. Es realmente la figura de una corte, de un tribunal. Dios está llamando a un tribunal a las naciones. Porque Dios quiere hacer notable, notoria la evidencia de quién es Él para la tierra, para este mundo. Y Él llama a una congregación como un juicio. Y dice que presenten ellos sus testigos y que se justifiquen. Que escuchen y digan, es verdad. Y mire el 10. Ustedes son mis testigos, no las naciones. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Ay, ¿usted recuerda ese nombre? ¿A quién fue que se lo dio? A Moisés cuando iba a liberar a Israel de Egipto. Ese es el nombre que lo distingue como el Dios único, que no tiene comparación y que avergüenza a todos los dioses falsos. Hay muchos dioses falsos, diseñados por el hombre, por los demonios. Pero donde llegue el gran yo soy, todos hacen así, salen así con el rabito entre las piernas y se van. Ahora, ¿cómo llega? ¿Cómo se presenta el gran yo soy? Por medio de sus testigos. Siga leyendo para que vea y se goce. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. O sea, todo eso son inventos que no pueden hacer nada, inútiles. Fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Yo proclamé y no algún Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos de todo esto que yo estoy diciendo, de todo esto que soy como Dios, de la realidad que soy en la tierra. Son ustedes mis testigos. En otra palabra, ustedes son mi evidencia. El testimonio que yo he levantado en ustedes es la evidencia de la diferencia que hay entre yo y los demás falsos dioses de la tierra. Ustedes son mis testigos y yo soy Dios, dice el Señor. Aún antes que hubiera día, yo soy. Y no hay quien pueda librar de mí, de mi mano. Lo que hago, ¿quién lo deshará? Pero ¿qué dice? Pero ustedes son los testigos de eso. Ustedes no son las naciones paganas, son ustedes, Israel, y mira cómo están ustedes. Sin testimonio ahora. Vaya al 44. Verso 1 en adelante. Mire, mantenga la atención. Estamos hablando de que la fe en ti, en mí, es para levantar un testimonio. Dice, y ahora escucha, oh Jacob, siervo mío, y tú, oh Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho el Señor tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, y tú, oh Jesurún, a quien yo escogí,
porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de aguas. Este dirá: yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob, y aquel escribirá sobre su mano: del Señor, soy pertenencia del Señor, y será llamado con el nombre de Israel. Así ha dicho el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es como yo? Que lo proclame, que declare y relate delante de mí las cosas que han sucedido desde que establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir. Sí, declárenla. No teman ni tengan miedo. ¿No te lo hizo oír y te lo dije desde antaño? ¿Y ustedes son qué? Y ustedes son mis testigos. ¿Lo están mirando otra vez? Note ahí. ¿Hay Dios aparte de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Pero ¿cómo se van a dar cuenta de eso? Por el testimonio en ustedes. O sea, amado, Dios está muy ocupado en levantar un testimonio en tu fe. El objetivo de tu fe no es para ser usada a tu beneficio personal, ni como una varita mágica para lograr tus objetivos. El principal objetivo de la fe que Dios depositó, si fue Dios que la depositó en tu espíritu, si la fe que tú profesas y que tú tienes no es un estado mental que te implantó una filosofía o una denominación o un concepto religioso, sino que es la fe del Espíritu del corazón de Dios, es la fe de Dios que está en ti. Esa fe tiene un principal objetivo, es levantar un testimonio de quién es Dios en la tierra. Dile a tu hermano: si tu vida no habla bien de Dios, no mereces vivirla. Israel estaba en la tierra. No era para ser igual a las otras naciones. No era para convertirse en la nación, la niña bonita de Dios en la tierra. Era para levantar un testimonio. Y los profetas, los sacerdotes, los maestros, a quienes Dios levantó para mantener al pueblo enfocado en eso, se perdieron en el camino. Y todo eso fue que llevó a Israel hasta el día de hoy a donde está. Porque cuando no se levanta la bandera que Dios diseñó en el pueblo de Dios, entonces Dios tiene que trabajar para restaurar eso otra vez. Ese trabajo que Dios te dio te va a ayudar para ganarte el sustento, para criar tus hijos, para pagar tus biles, para sustentarte. Pero Dios te puso allí para que tú levantes un testimonio. Esa profesión que tú estás logrando en la universidad donde estás, allí te puso Dios a prepararte como ingeniero, como médico, como lo que sea, abogado, lo que sea. Es para tú levantar un testimonio a favor de Dios, para Él levantar un testimonio en ti. Todo lo que tú eres, si Dios depositó su fe, su cápsula de fe en tu espíritu, es para levantar testimonio. Todo lo que yo soy, todo lo que yo haga, todo lo que yo logre, todo lo que yo desee, tiene que estar orientado a hablar bien de Dios, a revelar a Dios. Lo que no revela a Dios no es verdadera fe. Repítalo conmigo: lo que no revela a Dios como el verdadero Dios no es verdadera fe. Dejémonos de juego. La fe de los antiguos está ahí revelada para que aprendamos.
Muy bien. Volvamos a Hebreos 11. Esa palabra testimonio, el versículo 2 de Hebreos 11. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Y mira otra vez, por ella recibió ¿qué? Testimonio de ser justo. El sacrificio de Abel dio un testimonio de que él era justo. ¿Y qué significaba ser justo? Cuando usted estudia la justicia, en el sentido que la palabra lo revela, es conectado con Dios. Uno que está conectado correctamente con Dios, que tiene acceso y le ha sido imputada en el Antiguo Testamento, se percibía como una persona que estaba en pacto con Dios, estaba en el pacto. Y en el Nuevo Testamento, el que está en Cristo, en el nuevo pacto, que es en Cristo, es justificado. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Abel habló de Dios, habló del Dios que le dio la fe. Reveló a Dios el sacrificio de Caín. Y la forma como adoraba, la forma como él se comportaba, el fruto de su fe, dio un testimonio para con Dios y para con el hombre. Dice allí. Entonces, en el versículo 5 al 6 también, dice, por la fe no fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Pero dice que antes de su traslado, diga antes de su traslado, dile a tu hermano, tú también vas a ser trasladado. Lo único que no se fue en vivo y en directo, pero a ti posiblemente te despidan en un ataúd allí, en una funeraria bien bonita allí. El Señor dijo, como la ilustración de nuestro pastor, que dice que se hicieron tan uno, tan amigos, que el Señor dijo, pero ve acá, que cómo fue tu casa, mi casa está más cerca que la tuya, vámonos, ven, quédate conmigo, y se lo llevó. Qué lindo es. Pero de una u otra manera todos vamos a ser trasladados. Ahora miren esto, dice que antes de ser trasladados. O sea, antes de que tú llegues a ese ataúd, que te velen en esa funeraria. Ay, pastor, pero no me hable de eso ahora, que esto está muy bueno. Pero vas a llegar ahí, tarde o temprano vamos a llegar. Dios está haciendo un trabajo en ti. Tú tienes que concentrarte en ese antes, como Enoje. No dijo, mientras yo tenga vida, mientras yo respire, yo voy a hacer un testimonio. Mi fe va a ser una fe viva, una fe que va a generar la vida de Dios en la tierra. Voy a evidenciar a Dios en la tierra. Entonces, antes de él irse, estableció un testimonio. Qué triste los que se van sin dejar testimonio, sin dejar buen testimonio. Miren, tuve en estos días el privilegio, vamos a usar la palabra, de poder presidir el panegírico, el velatorio de nuestra hermana Rosa Bastida. Y fue algo tan glorioso la presencia que había allí. Esa hermana era un olor fragante, porque, hermanos, se percibía una presencia, y los que estaban allí, los adoradores, algo sencillo con una guitarrita, pero allí había una presencia. Y cuando yo fui a llevar la palabra, el Espíritu me tomó, yo no podía detenerme, fluían las palabras, fluían. Los que estaban allí pueden ser testigos. Y cuando hicimos el llamado, 3 personas se entregaron al Señor. Y todo el que hablaba no habló de nada otro, sino del testimonio que dejó esa hermana, los hijos, los vecinos. De hecho, uno de los que se entregó, me enteré que era su vecinito ahí de al lado. Después el pastor Santiago fue otra vez la presencia de Dios allí, me contaba. Hermano, porque el que ha vivido con buen testimonio, el que no ha usado su fe para beneficiarse en este mundo natural, ni ha malinterpretado el propósito de su fe, sino que vive la fe como es, cuando muere y cuando lo despiden, aún en su muerte allí, su cuerpo todavía despide olor fragante. Y esa semilla resulta en fruto de nuevas almas para Dios.
Ay, santo. Entonces, antes de haber sido trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno ve estas cosas, hermano, uno como que le pierde más el gusto a las cosas de esta tierra. Uno se pregunta, ¿por qué me afano tanto? ¿Por qué deseo tanto? ¿Por qué? Porque la razón mía de estar aquí es el testimonio. Para dar testimonio. Cristo lo entendió, mi pastor. Por eso Él dijo que descendió para dar testimonio a la verdad. Verso 5 dice, verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradarle sin esa fe, sin testimonio, porque esa es la fe que tiene el testimonio. No se le puede agradar. Luego, en el 11:39, dice otra vez, dice, y todos estos, oiga qué lindo, todos estos, después de dar la lista de los antiguos, aunque recibieron ¿qué? Buen testimonio por la fe. Buen testimonio por la fe. O sea que ese testimonio fue generado por su fe. Entonces, es importante entender que es el objetivo de esta exposición introductoria de esta mañana, cuando hablemos de la fe de los antiguos, que para los antiguos, los hombres y mujeres de Dios que creyeron de verdad y que conocieron a Dios, que Dios se les reveló, y para Jesús y para los apóstoles, oigan bien, amados, no sé de ahí para allá, pero los antiguos a quienes Dios se les reveló, para Jesús y para los apóstoles, no existió jamás tal pensamiento como una fe sin testimonio. Amén, así es. En la mente, primero en la mente del Dios que se reveló, no existe. Ni en lo más escondido de su mente existe una idea de que en la tierra va a haber fe sin evidencia. Amén, así es. Mucho menos en los que recibieron la revelación real. Porque hay muchos iluminados que reciben revelaciones de una fe que no es la fe de los antiguos, ni la fe de Cristo, ni de los apóstoles. Una fe diseñada al gusto del sistema. Una fe diseñada para que encaje en el sistema. Una fe diseñada ¿para qué? Para que se haga análoga con las filosofías modernas. Porque muchos han caído en el terrible error de creer que hay que modificar la fe para que la gente crea. Es más, oiga, hay algunos que se han metido locamente, enamorados de sí mismos, de la materia, del mundo y del sistema, enamorados de sus propias visiones, locos y locas, que se han metido tan profundo en el error, han caído tan profundamente en el error, que pretenden rediseñar la fe. Claro, un mundo necesitado, profundamente necesitado emocionalmente, un mundo fracturado, traumado, un mundo que aún ya el oro, ni la plata, ni el dinero, ni la fama, ni nada lo satisface. Cuando se le presenta una fe rediseñada al gusto de ellos van a correr despavoridos, van a correr con manos abiertas a abrazar esa fe, porque eso es lo que desean. Y por eso esos tipos de propuestas, esos tipos de exposiciones tienen mucho atractivo. Tienen un gran atractivo. Y arrastra multitudes engañadas. Pero no hay que rediseñar la fe.
La fe ya Dios la diseñó. Y la fe no es tampoco un concepto filosófico. La fe no es, no es algo que el hombre lo puede estructurar a su manera. La fe es vida de Dios en nosotros. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe nace en el corazón de Dios. Y todo, oiga, todo lo que nace, déjame acercarme un poquito, bajar en cámara lenta aquí, para que ustedes escuchen bien esto. Todo lo que nace del Espíritu de Dios es perfecto. No necesita ser rediseñado, ni modernizado, ni modificado. La fe que Dios te puso dentro de tu espíritu, la fe que Dios te depositó es perfecta. No necesitas meterle métodos ni códigos humanistas. Tienes que creer y ya. Y actuar como Dios te manda. Dios lo dijo, yo lo creo. Me manda, yo lo hago. A veces parecerá locura, pero si Jehová me manda, Él me respalda. Si Él habló, aunque parece como que esto es una locura, como que esto se ve feo, pero si Jehová dijo, Él va a cumplir. Ay, santo. ¿Tú te imaginas cómo estaban esos hebreos cuando son liberados de Faraón y están frente al Mar Rojo? Y Moisés allí orando, Señor. Y me imagino la murmuración y ay, pide por aquí el camino, este es el camino. Algunos dirían, Moisés está loco. Sí, porque mira, nos libera para meternos en un río. ¿Y por dónde vamos nosotros por ahí frente al Mar Rojo? Y el Señor le dice, ¿qué haces tú orando? Usa la vara. Yo te di la palabra. Y aunque hay un río por aquí que van a pasar, una locura. Ay, pero cuando esas aguas comenzaron a ser así, hermano. Con un palito seco, hermano. Con un palito seco. Entonces, esto no es un asunto de razón humana. Es un asunto de obediencia, de creer, de vivir para Dios. Entonces, como muchos se han metido en estos asuntos de la razón y están razonando la fe, la están rediseñando. Entonces, vemos claramente que no existe en la revelación de Dios una fe que no genere testimonio. Diga, no existe una fe de Dios que no genere testimonio. Si tú tienes, ¿cuánto tiene la fe de Dios en su espíritu? Esa fe tiene que generar testimonio en ti, porque para eso fue depositada. Evidencia, hermano, una prueba fehaciente de que Dios está aquí adentro. Porque el testimonio en esos antiguos que generó su fe, ese testimonio generado por su fe, la fe que Dios le dio, les reveló, constituyó una prueba histórica de las obras y el poder de Dios en la tierra. Asimismo, la fe que Dios puso en ti, puso en mí, nos reveló en Cristo por su Espíritu, por su palabra. Esa fe va a constituir una prueba histórica en tus generaciones, en el lugar por donde tú pasaste, por donde Dios te permitió transitar. Esa fe va a establecer y va a dejar atrás una prueba histórica de que por allí pasó Dios. Por ahí pasó Dios. Hermano, y por donde Dios pasa nunca queda igual. Entonces, Él quiere que por donde tú pases nunca quede igual. Y si quieres, no tenemos tiempo, pero tú te metes a estudiar la historia y ves por donde se dieron las visitaciones de Dios, donde Dios se manifestó, los lugares por donde Dios pasó, y nunca fueron los mismos.
Nunca. Por alguno pasó para juicio. Y nunca esos lugares fueron los mismos. Egipto nunca fue el mismo. Asiria nunca fue la misma. Hasta el día de hoy. Y no será jamás igual. Palestina nunca fue la misma después que Jesucristo pasó por ahí. Nunca. Igualmente. El Bronx nunca será el mismo. ¡Santo! Hay un pueblo de Dios. Donde Dios levanta un pueblo de testimonio, el lugar nunca será el mismo. Diga, si hay fe de Dios, habrá un testimonio. Entonces la necesidad, el reto para hoy es, escuchen bien, tenemos que movernos, oigan esto, de la ortodoxia a la ortopraxia. Y le voy a explicar esto. ¿Entiende? No es ortodoncia, hermano, no. Eso es de los dientes, otra cosa. La ortodoxia a la ortopraxia. La ortodoxia es una teología correcta, una doctrina correcta. Usted puede tener, o yo se lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿usted cree que uno puede tener una teología correcta sin tener fe correcta? Ok. La ortopraxia es la práctica de la palabra, la práctica de la vida de Dios, la evidencia, el testimonio. ¿Entiende? La ortodoxia es usted tener una teología correcta y usted puede tener un conocimiento de la Biblia y de la teología, graduarse de doctor en teología, sin embargo no tener testimonio, la vida del reino en usted, porque estudiando cualquiera se gradúa, hermano. ¿En qué seminario, en qué universidad o en qué lugar usted ha visto que le han dado a alguien un diploma por buen testimonio? En ningún sitio. Un diploma porque hizo la tesis, acumuló los créditos que se le pedían, estudió las horas reglamentadas, pero a nadie se le da un diploma porque tiene buen testimonio. Este hombre, esta mujer, fue desafiado en su fe, en su trabajo. ¿Cuántas veces lo motivaron a robar y nunca se dejó seducir por la corrupción? Mantuvo la integridad como un buen cristiano. Lo botaron del trabajo. Perdió el carro, perdió la casa, pero mantuvo la fe. Su integridad no la perdió. Y ahora Dios le ha dado otro trabajo. Y ahí está luchando allí también porque lo quieren corromper. Pero él cree en Dios. Dice que su Dios no es corrupto. Su Dios, él está aquí para dar evidencia de un Dios santo, justo, puro, íntegro. Certificado al señor Ramiro Terapio Jiménez por su gran testimonio que nos inspira. ¿Usted ha visto eso? Hermano, cualquiera se gradúa de doctor en teología. Hermano, ortodoxia, teología correcta, sana doctrina, doctrinas correctas. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero vaya a ver el testimonio. Los antiguos no tenían teología ortodoxa, tenían ortopraxia. Vivieron su fe y con eso fue que tocaron y marcaron el mundo, hermano. El mundo no fue marcado por titulados. Y respeto. Yo respeto, reconozco el que se esfuerza estudiando, lo de los seminarios, todo eso. Yo estudié en un seminario también y me ayudó, no voy a negarlo. Me ayudó en muchas cosas y en muchas otras me desayudó. ¿Entiende? Así es, no lo podemos, ambas cosas. Pero hoy voy entendiendo, al revelárseme la vida del reino, voy entendiendo que esto no es ortodoxia,
que esto es ortopraxia, esto es fe del Espíritu, esto es cápsula divina en mi corazón, motivándome a mirar a Jesús, a enfocarme como Jesús y a levantar el testimonio de Dios y a entender que aunque yo tenga mucho conocimiento, aunque domine toda la teología del mundo, aunque me gradúe en todos los doctorados de las universidades del mundo, si yo no soy un hombre que levanta un testimonio y donde yo voy doy testimonio de que Dios es real y Dios no se manifiesta en mí y la gente no habla bien de Dios por mí, sino que habla mal de Dios por mí, entonces ¿de qué vale? Todos mis títulos. Pablo decía, la gente glorificaba a Dios en mí. Entonces la iglesia tiene que entender que hay que moverse. Es importante una ortodoxia, es importante tener doctrina sana, es importante tener conocimiento de Dios, pero más importante es vivirlo. Práctica. Él es verbo, no sustantivo. Por eso estamos enamorados de la palabra vida del reino, vida del reino, vida del reino, vida del reino, vida del reino. Y yo veo a mi pastor aún cuando esté ya viejito ya, o cuando el Señor ya decida, bueno, tal vez yo me voy primero, quién sabe, pero que estemos en la caja ahí, que estén velándonos y saquemos el dedito. Todo el mundo piensa que estamos ya muertos. Vida del reino. Acuérdense, la vida del reino. Ay, hermano, mire, uno cuando habla mucho de la muerte como que ya se asoma, ¿verdad? Zafa. Vale. Hay mucho por hacer todavía. Como dice, Julito dice zafa. Que sea lo que Dios quiera, hermano, y cuando Dios quiera. Y mi esposa está ahí haciendo guerra espiritual, ahí sentada. Aleluya. Entonces, no es lo mismo tener una pulcra ortodoxia, pero no tener ortopraxia. ¿Por qué? Porque en la perspectiva ministerial de Cristo y de los apóstoles estaba más enfocada la ortopraxia que la ortodoxia. Más práctica que teorías. Cristo fue práctico. Los apóstoles fueron prácticos. Usted lee las cartas apostólicas y usted va a ver que hay una sobredosis de vida práctica. ¿Entiende? No hay una carta donde se presente el tratado de la verdad y que atrás no se le mande un conglomerado de llamado a vivir esa verdad que se ha presentado con Dios y con los hermanos y con la comunidad. Igual Jesucristo. ¿Cómo dijo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Y lo repitió varias veces. Le dijo a sus discípulos, si su justicia no es superior a la de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden entrar al reino. O sea, ustedes tienen que vivir esto. Y ahí el sermón del monte es ortopraxia. Cuando usted se lee el sermón del monte, en Jesús no había teoría. Jesús no fue un teórico. Jesús fue práctico. Ustedes son luz, son sal. ¿De qué habla eso? Usted agarra una sal y hace, ¿qué te va a sentir? ¿Salado? La luz, mire, esto se apaga, esto se vuelve oscuridad, pero mientras esa luz está encendida hay claridad, práctica. Y esos son ustedes en el mundo. Entonces, nos han engañado en muchos aspectos porque los sabios han cometido un error garrafal y es hacer una polarización entre la fe y las obras. En la historia del cristianismo hubo un tiempo en que se enfatizó mucho la salvación por gracia sin obra, por gracia sin obra, por gracia sin obra. Y algunos se fueron al extremo de polarizar las obras de la fe. Tanto así que Martín Lutero, que fue un expositor por reacción al catolicismo, que estaba en el otro extremo, el catolicismo romano, que decían que uno se podía salvar por obras. Y las misas se constituyeron por eso, porque con la misa sacaban a los muertos del purgatorio, del limbo, etc. Y Martín Lutero, en reacción a eso, fue muy demasiado apegado a la salvación por gracia, lo cual está bien, y fue un maestro expositor de la gracia tremendo. Se comió a Pablo. Pero cuando lee la carta de Santiago, que es ortopraxia, es práctica pura,
dijo, no, esa es una carta de paja, eso es paja, dijo Martín Lutero. Y no quería, él no quería, no le gustaba la carta de Santiago a Martín. Pero eso fue un extremo, como muchos. Era un hombre, era un humano. ¿Entiendes? Ignorando que no existe polarización entre fe y obra. Donde hay verdadera fe de Dios, habrá obra de Dios. ¿Entiendes? Un error de entendimiento. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra, Gálatas 5:6, rapidito, Gálatas 5:6, mírenlo ahí en la pantalla para que ganen tiempo. Gálatas 5:6 dice la palabra: pues en Cristo Jesús, mire esto, en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Amén, gloria a Dios. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. ¿Usted sabe lo que era decirle eso a un judaizante? Hermano. Porque ¿cuántos circuncidados no habían viviendo y vivían a Dios? No vivían a Dios. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino que la fe que actúa, diga, la fe que actúa por medio del amor. Dice la versión mía, la fe que actúa. Algunos dicen la fe que obra por el amor. La palabra actuar ahí es una palabra en el griego que habla de una actuación energética, enérgica. Es una operación con poder. Entonces Pablo dice que donde hay fe va a haber una actuación en amor. La fe produce un actuar en amor. O sea, nunca los apóstoles presentaron una fe estéril. Ellos creyeron que donde hay verdadera fe de Dios habrá un testimonio. Eso es Pablo aquí. O sea que si yo digo tengo fe y mi fe y he hecho fuera demonios y todas esas cosas, pero no tengo un buen testimonio como los antiguos, entonces yo tengo que cuestionar qué concepto de fe tengo. Porque estoy en ortodoxia, pero me falta la ortopraxia. Y son inseparables. ¿Ok? Entonces, no solamente Gálatas, vemos a Juan que dice, ¿cómo puedes tú decir, dice Juan, en primera de Juan capítulo 3, verso 17, póngamelo ahí en la pantalla, por favor, ayúdenme, si es posible, por supuesto. ¿Cómo pueden ustedes decir que el amor de Dios mora en vosotros? Si ustedes ven a su hermano padeciendo necesidad y no le echan una mano. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan dice, explíquenme eso. Yo no entiendo eso. O sea, si tú tienes una fe que no actúa cuando es desafiada a actuar, no se manifiesta cuando tiene que ser manifiesta. Entonces, ¿qué fe es esa? Ese es Juan también. Mire a Pedro también. Segunda de Pedro 1:5 en adelante. Mire qué poderoso esto. Ya le mencioné a Pablo. Le hablé de Jesús, de Pablo, Juan, Pedro. Segunda de Pedro 1, verso 5 en adelante. Mire qué poderoso es eso. La fe de los antiguos. Hay que revisar esa fe porque se nos está metiendo gato por liebre, hermano, en algunos sitios por ahí están metiendo gato por liebre. Hay que ver la fe verdadera en los antiguos. Dice, vosotros también, poniendo ¿qué? Poniendo toda diligencia, ¿qué deben hacer? Añadid a vuestra fe ¿qué? Ah, mire, a su fe, de su fe tiene que salir virtud. O sea, la palabra añadid a vuestra fe no es que usted busca la virtud en su gaveta, la abre y se la pone a la fe que usted tiene. No, es que la fe va a producir eso. Permitan que su fe produzca eso, esa es la idea. Que la fe se manifieste de esa manera. Entonces, Pedro, en consonancia con Cristo, con Pablo, con Juan, también habla de que la fe verdadera tiene virtud. ¿Qué más tiene?
conocimiento. Siga para abajo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Continuamos. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Denle un aplauso al que vive y reina. Esa es la fe. Eso es testimonio. Entonces, Jesús no concebía una fe estéril. Pablo tampoco. Juan tampoco. Pedro se fue, tiró la puerta por la ventana ahí, Pedro. Ahora, vamos a Santiago capítulo 2 para que usted vea. Ay, ay, ay. Y agárrese bien en su silla para esta porción que vamos ahora. Santiago, que Santiago era un pastor que no tenía que ver con nada, que aplicaba la palabra cruda, sin teología, sin diplomacia. Santiago era un pastor que la verdad estaba en su boca a filo de espada. ¿Por qué? Esas iglesias, las 12 tribus de la dispersión, las iglesias posiblemente de orientación judía a las que Santiago les escribe. Y estaba pasando algo con la fe, tenían un concepto de fe, estaban en la ortodoxia sin ortopraxia. Estaban las iglesias a las que Santiago les escribe. Y dice el 14, dice: hermanos míos, si alguno dice, note la palabra, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, diga conmigo, fe sin testimonio. Porque ese es el problema, que cuando relacionan a Pablo con Santiago, si no lo hacen en un espíritu correcto, ¿qué va a pasar? Se va a caer en los extremos que cayó Lutero, de polarizar fe y obra. Santiago dice, no se puede polarizar. La obra es un resultado de la fe. Las obras son el testimonio de la fe. Entonces, Pablo trató la fe en la mayoría de sus cartas para hablar de la salvación por gracia. El producto de la fe en cuanto a la salvación, que no es por obras, es por gracia. Pero Santiago no está hablando en el sentido de Pablo. Santiago está hablando del testimonio de la fe. ¿Ustedes me entienden? Y si uno no entiende esa diferencia, pues va a comparar y va a hacer lo que pasó. Va a decir, hay contradicción entre Santiago y Pablo. No, ninguna contradicción. Pablo mismo habla de que la fe obra. Y cuando Pablo habla a los tesalonicenses, dice, yo he escuchado el testimonio de la obra de vuestra fe. La operación de vuestra fe. Y a los colosenses, cómo vuestra fe ha operado de tal manera que toda esa área ha sido llenada del evangelio. De tal manera que nosotros, el testimonio que han dado ustedes ha sido tan poderoso que ya nosotros no tenemos que ir a predicar por ahí. Pablo creía en una fe con obras, una fe que producía testimonio. Y mire Santiago cómo lo plantea. La mejor ilustración en el Nuevo Testamento de la fe, de la ortopraxia, la tiene Santiago. ¿Ah? Si dice que tiene fe pero no tiene obra, ¿de qué le sirve? Pues ¿acaso su fe puede salvarle? ¿Puede usted sentirse salvo, sentirse verdaderamente salvo si usted tiene una fe teórica? Si no hay evidencia de que Dios esté en usted, no es fe. Y eso es lo que Santiago va a plantear. ¿Entiende? Una fe estéril no existe. No es fe. Verso 15. Si un hermano, aquí viene el ejemplo, o una hermana están desnudos, y la palabra desnudo, cuando usted busca la palabra en el griego, no es desnudito como dicen, desnudito completamente. Era que con poca ropa, no tenían, le faltaba cobertura a su cuerpo, mal vestido, no vestido con los atuendos necesarios, porque eran pobres, trapitos, harapos, que el frío venía y era así temblando. Se interpretaba, está desnudo. Entonces, si un hermano está desnudo y le falta la comida diaria, mire que está hablando de elementos vitales, cosas necesarias, no de lujo.
y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense. O sea, resuélvanse ustedes mismos o busquen a otro que les resuelva. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está como muerta en sí misma. Es una necropistis. La palabra necro aquí, de necromancia. Está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Wow, ¿cuántos saben que los demonios creen? ¿Y qué hacen? Tiemblan. ¿Usted se acuerda de eso? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Oiga qué teología. Usted escucha cómo esos demonios mencionaban a Jesús y al Dios de quien era Jesús, Hijo. El concepto que tenían esos demonios de Dios. Oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Un demonio, hermano. Tenían ortodoxia. Varias veces ellos creen en Dios, los demonios. Saben que Dios existe. Conocen de Dios, pero no tienen ortopraxia, no pueden. Siga leyendo. Pero ¿quieres saber cómo? Hombre vano, hombre vacío, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe, mire cuál es la tesis de Santiago, que la fe actuaba juntamente con sus obras. Repítalo como diga, la fe actúa juntamente con sus obras. Vuelve y diga, la fe actúa juntamente con sus obras. Diga, no puedo separar mi fe de mi testimonio. Gloria a Cristo. La fe se proyecta mediante un testimonio palpable, visible. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Y que la fe fue completada, perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura, note cómo lo dice, y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente, palabra importante, y no solamente por la fe. Santiago dice, la justificación es un resultado de las dos cosas juntas. ¿Y sabe qué es lo que explica Santiago? Porque Pablo habla que Abraham fue justificado para hablar de la gracia, pero fue cuando Abraham creyó a Dios, la palabra que Dios le dio, la agarró, fue justificado. Pero Santiago dice que eso se evidenció. Por eso dice, se cumplió cuando entregó a su hijo Isaac. Ahí se evidenció que verdaderamente había sido justificado. Cuando no le rehusó a su hijo. Dice que Abraham mostró pasando la prueba, respondiéndole a Dios que había sido justificado. Esa es la idea. Entonces se perfeccionó la fe. O sea, oiga la idea de Santiago. Yo se la voy a dar como sentí del Espíritu, la claridad porque ustedes saben que cuando uno ha estudiado teología y ha explorado ambas áreas de la fe por gracia, la fe por obra, las diferentes tendencias teológicas, denominacionales, uno no puede evitar meterse un poquito y analizar. Lo que puedo entender de Santiago, que el Espíritu Santo a través de él quiere mostrarnos, es lo siguiente. Miren,
En cuanto a la salvación, usted solamente necesita confesar a Jesús para ir al cielo, para ser salvo, ser libre del pecado, del diablo, de la esclavitud satánica y para el nuevo nacimiento. Pero el proyecto de Dios no es dejar tu fe hasta ahí. El proyecto de Dios al salvarte no es que tú ya soy salvo. El proyecto de Dios es que esa fe llegue a un nivel de perfección que se vea en la tierra. Por eso Santiago y los apóstoles lo percibían así. Es una fe que tiene que madurar a un grado que dé un testimonio de Dios en la tierra. Un buen testimonio. Por eso dice, se perfeccionó en las obras. Y la palabra que se utiliza para perfeccionar es la misma palabra que se usa para madurez. Llegar a un nivel de madurez, de crecimiento, de plenitud, de manifestación completa. O sea, tu fe no se manifiesta completamente con el hecho de decir, ay, soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón. Tu fe se manifiesta completamente cuando tú vives la salvación. El fruto. Porque cualquiera dice soy salvo. Y esa oración cualquiera la hace. Yo he visto gente que está en un aprieto y se entregan a Cristo. Y después que se les resuelve el problema, usted no lo ve por ningún sitio. ¿A quien que se está ahogando le tiran un salvavidas y no se va a agarrar, hermano? Se agarra. Ahora después de ahí se olvida de que no sabe nadar. Ya me salvé. ¿Se va a aprender a nadar? La mayoría no se va. El que no sabe nadar, yo no he visto que nadie se metió en una clase de natación porque una vez se estaba ahogando. ¿No? Ya se salvó, ya a gozar otra vez la vida. ¿Alguno aquí aprendió a nadar porque una vez se estaba ahogando? Mire, una manito se levantó. ¿Hay más? Te felicito, qué bueno. Muy bien. Entonces, escuche bien. Bendito sea el Señor. Pablo trata sobre la salvación por la fe. Santiago trata sobre el testimonio de la fe. La religión, particularmente la cristiana, dijo un gran hombre de Dios. La religión, particularmente la cristiana, según lo muestra Santiago y lo mostraron los apóstoles y el mismo Jesús, no está diseñada para que sea una fría abstracción, sino un principio viviente y vivificante. Vuelvo y lo repito. La religión, particularmente la cristiana, no está diseñada, según lo presentaron Jesús, los apóstoles, los antiguos, no está diseñada para que sea una fría abstracción, o sea, algo que no se vea, que sea simplemente teoría, palabra. Alguno dice que tiene fe, sino más bien que sea un principio viviente y vivificante. O sea, tu fe es viva y es vivificante. No es muerta, si es de Dios. La salvación se entiende cuando se vive. Repítalo conmigo. La salvación se entiende cuando se vive. La salvación no se puede explicar. Ahí es donde muchos han caído, que han tratado de explicar la salvación. La salvación es para vivirla, no para ser explicada. La salvación se explica en la forma como tú vives tu fe. Repítalo. Mi salvación se explica en la forma como vivo mi fe en Dios. Oiga, yo te pongo dos cristianos que viven en el mismo vecindario. Y te pongo un cristiano que le explica la salvación a ese vecindario, la teología, los conceptos bíblicos de la salvación a sus vecinos. Y el otro cristiano no puede explicarla, pero la vive. Ejemplo. Ay, a la vecina. Se enfermó la vecina y está en cama.
y no puede lavar sus trastes, no puede trapear su piso, no puede ir al supermercado a comprar, no tiene quien la asista en la casa. Y el que explicó la salvación, el teólogo, ni por entendido se da. Él sigue su vida normal, la vecina está enferma y se va a su cuarto. Señor, sana a la vecina, pon tu mano santa, levántala a la pobrecita, mira que vive sola, se le murió el marido, los hijos están lejos. Y el otro que no sabe explicar la salvación, que no tiene ortodoxia, se levanta, dice: Padre, gracias que hoy puedo levantarme, dame la fuerza para poder cumplir con mis oficios y voy a ayudar a la vecina. Y va y cruza la puertita del patio. Tu vecina, sí, abra la puerta. ¿Cómo está? Y Dios le bendiga, en un aceitico, una oración. Y va y le lava los trastes, le trapea el piso, y le va al supermercado, le compra la comida. Ahora, ¿de cuál de los dos la vecina entiende mejor la salvación? Amados, y es el error en el que ha caído la iglesia, que se ha abocado a explicar más la salvación que vivirla. Los antiguos no. Ellos no estaban empeñados en explicar su fe, sino en vivir su fe. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, la salvación se entiende mejor cuando se vive. No es explicarla, diga, no es explicarla, sino vivirla, y se explica sola. Entonces pregunto otra vez, ¿es posible tener una teología correcta sin tener una fe verdadera? ¿Qué piensan? Sí. Sí, es posible. Hay muchos que tienen una teología muy correcta y no tienen la fe verdadera. Pero el Señor quiere que tengamos la teología correcta, pero que tengamos también la fe verdadera. Ortodoxia y ortopraxia. No, tiene, agárrelo ahí. No teología, sino teosoé. Vida de Dios. Wow, mira. Vida de Dios, no solamente estudio de Dios. Santo, cuántas cosas, hermano, hay. Bueno, yo voy a concluir ya. Miren, ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo, que vinieron los fariseos y los escribas y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Se presentaron como hijos de Dios, hijos de Abraham, y Jesús le dijo: pero ustedes no están haciendo las obras de que Abraham hizo. ¿Usted entiende? Ustedes dicen que son hijos de Abraham y ese es su orgullo, el padre de la fe. Por eso es que el pastor Santiago utiliza al padre de la fe como ejemplo. ¿Usted cree que usó a Abraham de casualidad? Es que era el creído como padre de la fe entre ellos. Dice: mire, si el mismo padre de la fe tuvo una fe que tenía testimonio, ¿cuánto más nosotros los hijos? Entonces, a Jesús: yo soy hijo de Abraham somos. Dice: pero ustedes no están haciendo lo que hizo Abraham, porque ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. Abraham no hacía eso. Oigan, teológicamente eran hijos de Abraham, según la ortodoxia que tenían, eran los descendientes de Abraham. Pero en la ortopraxia estaban quemados toditos. Jesús dijo: ustedes están lejos de la realidad. Nosotros no somos hijos de fornicación, tirándole a una indirecta a Jesús, porque trataron de difamar a Jesús de que él no había sido, y que hijo del Espíritu Santo. Eso fue un engaño que le puso María a José. Por eso en ese sentido dicen muchos comentaristas que era que le estaban tirando una indirecta, como: tú eres hijo de fornicación, porque tú que naciste del Espíritu Santo, y viviendo María con José. ¿Entiendes? Y querían dañar la fama, pero a Jesús no le importaba esas cosas, porque él era ortopráctico. No quiropráctico, ortopráctico. Amados, y después: somos hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Ustedes han leído eso en Juan 8, ¿no? Es fácil tener una ortodoxia pura,
sin embargo, no tener una verdadera fe. Ustedes no oyen mi palabra, ni la pueden oír, ni la obedecen, porque ustedes no son de Dios. Tienen una teología muy bonita, muchas cosas, mucha cátedra, pero no tienen a Dios. No hay fe de Dios en ustedes. Diga conmigo, una verdadera iglesia de fe genuina en Dios tiene un testimonio, un buen testimonio, dentro y fuera de ella. Pregunta. La fe de los antiguos produjo y estableció y dejó atrás un buen testimonio. ¿Está mi fe produciendo, estableciendo y dejando atrás un buen testimonio hoy? ¿Hasta dónde está llegando el impacto de mi fe? Yo puedo mirar a la derecha, a la izquierda, hacia atrás y ver que mi fe ha tocado a alguien y le ha revelado a Dios. O estoy tan encariñado y enamorado con mi propia fe. Y esta es mi fe, como hay una alabanza. Esta es mi fe. Esta es mi fe. ¿Cómo se está mostrando mi fe en mi relación con Dios? Mi relación con el prójimo. Mi relación con mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Hay testimonio? ¿Ellos ven mi fe? ¿Se ve mi fe? ¿No se ve mi fe? Nosotros, yo no pude resistir la tentación, mi pastor, de evaluar nuestra congregación con este mensaje. Porque somos pastores aquí. Y esta palabra hay para vivirla aquí primero. Y yo le di mucha gloria a Dios. Siempre reconocemos que siempre habrán cosas que perfeccionar, cosas que, deficiencias que corregir en toda iglesia. Pero hermano, nosotros, Dios nos ha concedido por la gracia de proyectar una fe viva. Somos una iglesia de una fe viva. Y le voy a mostrar las evidencias, no para gloria del hombre, ni no, la gloria de Dios. Porque por su gracia somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. 24 horas de oración. Cada hombre y mujer que aún en la medianoche vienen a darle 3 horas de oración a Dios, eso es testimonio de fe. Eso lo genera es la fe de Dios. Todos esos que vienen en esos, para que esos turnos, esa leña esté ardiendo, sacrificando, muchas veces cansados del trabajo llegan y vienen a cumplir sus turnos. Eso es testimonio. Es una fe viva, hermano. Orando por las naciones. Nadie vaya a orar por cosas personales. Dios nos ha instruido que eso no es para nosotros, eso es para orar por el reino, el avance del reino. Eso es testimonio de fe. Amado, más de 300 personas son alimentadas. Vienen ahí, lindo ver la fila de la gente que viene a buscar sus alimentos. Una ancianita de más de 80 años con un equipo de hombres y mujeres repartiéndole comida a los pobres, a los necesitados. Eso es fe que genera, eso es testimonio de fe para una comunidad. Es Dios que se está mirando. Cuando la gente pasa y ve a la gente en la iglesia recibiendo esa comida, es Dios que se está mirando. Que se está dirigiendo un ministerio a los más necesitados, a los pobres. Y yo decía, si usted tiene el don de servicio, usted es un servicio, no hubiera ni que anunciar, únase a ese ministerio, preste su tiempo y vaya a repartirle comida a los pobres también. Porque eso es testimonio de Dios. Dios se muestra en eso, hermano. También ese nuevo templo que está como maqueta, no es por tener un edificio bonito. Dios nos ha dado un llamado para suplir a las naciones. Una casa suplidora a las naciones. Y ese templo, el propósito de ese templo no es decir tenemos un templo grande, es para que podamos, hermano, servir como un instrumento de acopio del reino a las naciones. O sea que cada ofrenda, cada esfuerzo para que eso sea una realidad es un testimonio de fe. Es un producto de fe.
amados míos. También los que visitan en las cárceles, hay un ministerio a los presos, amado, aquí, llevándole a los presos la palabra, sirviéndole a los presos. Eso es testimonio de fe, eso es fe viva, amados míos. A los hospitales, los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. El apoyo a orfanatos en el extranjero. Se envían ofrendas al extranjero, orfanato, y vive Dios que no estoy diciendo esto para que la izquierda sepa lo que hace la derecha. Es que este mensaje sentí el permiso del Espíritu para terminarlo mostrándole dónde usted está metido. O sea, y para que finalizar como voy a cerrar ahora mismo con broche de oro, para que usted vea que tenía que hacerlo para finalizar como voy a finalizar. ¿Okay? Hermanos que viajan en misiones, se invierte en viajes misioneros. Hermanos, aquí hay hermanos que viajan llevando, supliendo a países pobres, vestidos, útiles escolares. Conozco acá ministerios de hermanos que están viajando bajo la bendición pastoral, llevando. Y si usted quiere enterarse de quiénes son para apoyar y ayudar, pregunte, que se le va a informar, si quiere ser parte de eso. También yo soy testigo de hermanos que están supliendo a familias de Venezuela en esta situación, mandando cajas, ofrendas. Si usted quiere ser parte, pregunte, que se le va a informar. Hay una necesidad grande en Venezuela y hay muchos hermanos que están compartiendo, me han dado testimonio por diferentes lados, hermanos míos. También hay una atención a los adictos, a hombres y mujeres atados por las drogas y los vicios. Se le está sirviendo, se le está formando. Eso es testimonio de fe. El amor de Dios plasmado por diferentes arterias, como la sangre corre en el cuerpo por las arterias, está corriendo en esta casa. Sangre caliente, amor caliente del Espíritu. Un ministerio de evangelización a los perdidos. También, amados míos, uniéndome a esto, te pregunto y te digo, ¿tú piensas que solamente los que están encargados de estos ministerios son los responsables? ¿O tú también eres parte de eso? Por eso leí esto, porque yo quiero que tú entiendas, quiero que todo el que tiene fe de Dios levante su mano aquí. Sí, si la tiene, levántala. Si estás seguro en Cristo de que tiene la fe de Dios, bueno, si tú tienes fe, tú estás llamado a hacer un buen testimonio en una de estas áreas, según el don que Dios te dio. El don que Dios te dio es para ese testimonio de fe. Pregunta, ¿dónde puede servir? ¿Dónde necesitan mi ayuda? ¿Dónde necesitan mi asistencia? ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí para levantar un testimonio de su amor, de su persona y de quién es Él. Y de esta manera es que lo estamos haciendo. Y esto tiene que seguir creciendo, porque así era la fe de los antiguos. Denle un aplauso al que vive. Gracias, Señor. Alabado tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito. Inclina tu cabeza, Padre. Oh, si pudiera en este momento abrazarte como se abraza a un humano y darte un beso, lo haría, Señor. Pero lo hago en el Espíritu. Abrace a su Dios y déle un beso. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en mí. Porque me has hecho instrumento de un testimonio para tu gloria. Porque somos tu evidencia. Me has llamado y me has constituido como evidencia de tu ser en la tierra, de tu poder y de tus obras. Porque así como dice Pablo, revelaste la salvación por la gracia, por medio de la fe, también dice ahí mismo que tú preparaste de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Nunca la fe se presenta poralizada de las obras, sino que actúan juntamente, siendo las obras el resultado, no la causa. Padre, gracias que has puesto un generador de testimonio dentro de nosotros. Es esa fe viva.
Oh Dios, muévenos de la ortodoxia a la ortopraxia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres prácticos, que se vea a Dios y lo de Dios. Que el depósito no se quede dentro, secuestrado, encerrado, sino que fluya. Que sean nuestras vidas como la de aquel niño que de su lonchera sacó 5 panes y 2 pececillos que alimentó a más de 4,000 personas, más de 5,000 personas. Que así sean nuestras vidas. Señor, peces y panes en tu lonchera. Que tú puedas a través de mí alimentar a muchos con un buen testimonio. Gracias por esta palabra. Síguenos llevando en ella. Sigue glorificándote en este día, en todo lo que falta. Y ayúdanos a vivir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito. Gloria al Señor. Somos bendecidos con la palabra de gracia que hemos recibido. Amén. Bendito sea el Señor. Santiago, el apóstol Santiago no estaba enseñando doctrina, estaba desenmascarando la fe falsa, diciendo cuál es la correcta. Fíjense, hermanos, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, primer versículo, Hechos 1:1, le dice a Teófilo: en mi primer tratado compartí contigo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primeramente a hacer y luego a enseñar. Pero hay un balance tan hermoso en las Escrituras. Por ejemplo, miren el balance de Pablo en Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En otras palabras, las buenas obras no te aseguran el cielo, pero dan testimonio de que tú eres salvo delante de los hombres. Los hombres ven tus obras, ven tu fe a través de las obras. A Dios no hay que convencerlo, porque Dios conoce el corazón. En el cielo, no sé si entendieron a Pablo acá. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque por gracia. Pero sí delante de los hombres viendo vuestras obras glorifican a Dios. Entonces, delante de los hombres, las obras son el testimonio de la fe para con Dios. Amén. Bendito sea el Señor nuestro Dios. ¿Se acuerdan que el pensamiento que he repetido tanto? Ser salvo y vivir como perdido es como no ser salvo. Porque ¿cuál es el propósito de la salvación? Que seamos santos, porque el que nos llamó es santo. Dice Pablo que liberados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación es un fruto de haber sido salvados. Si no hay fruto, por su fruto se conoce el árbol. ¿No es así? Amén. Entonces no hay ninguna contradicción. Solamente que algunos son teóricos y otros viven la fe. Es la vida del reino. No es el mensaje del reino, es la vida del reino. Que es vivir aquí como se vive en el cielo. A dar un aplauso al Señor. Amén. Padre bueno, Señor eterno, gracias, muchas gracias por traernos a tu presencia con nuestros hermanos, nuestra familia, y poder adorar juntos como sacerdotes tuyos, pero también como hijos, sentarnos a la mesa para recibir este manjar espiritual que crea una conciencia en nosotros de lo que somos y de lo que tú esperas de nosotros después de habernos salvado. Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Para eso nos salvaste, para la alabanza de tu gloria, para que
tu vida se vea en nosotros. Salvación es recibir la vida tuya, Señor. Nos concentramos mucho en el rescate, pero el rescate fue un primer auxilio. Quitar el pecado y la muerte era quitar los obstáculos. Salvación le estamos disfrutando ahora, y es vivir tu vida y vivir contigo y en ti, por ti y para ti. Gracias, oh Dios. Llévanos bien a nuestros hogares con tu bendición, Padre. Que nunca se nos olvide esta palabra. Gracias. Sana a los que están enfermos. Consuela a los tristes, Señor, y asiste a aquellos que te necesitan y suple cada necesidad de tu pueblo. Que salgamos de aquí con la seguridad de que tú harás obras mayores, porque Cristo está a tu diestra y porque tú te complaces en tener misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Denle un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.